Quiero hablar de una palabra que Dios puso en mi corazón, de un pueblo que tenía más de 20 años viviendo bajo la opresión del enemigo. Quiero leer y le puse como tema cómo tener victoria sobre el enemigo. Amén. Quiero que vayamos a 1 de Samuel capítulo 7 del 1 al 14. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló pues Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran trueno sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguiendo a los filisteos, e hiriéndolos hasta abajo a Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo sobre los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos las ciudades de los hijos de Israel, las ciudades de los que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su tierra de mano de los filisteos, y hubo paz en Israel y el amorreo. Este era el pueblo de Dios, y yo quiero que usted entienda la historia. El arca de Dios había sido secuestrada por los filisteos. Había sido secuestrada por los filisteos porque cuando salieron a pelear en batalla, la Biblia dice que Omni y Finés eran hijos de un sacerdote, pero estos eran sacerdotes corruptos que habían tenido a la nación en pecado. Y entonces ellos creían, óigame bien, ellos creían que el arca era un amuleto de la buena suerte. Dice que cuando fueron vencidos la primera vez, dice que lloraron y dijeron: ¿por qué Dios nos ha destruido delante de los filisteos? Estoy contando la historia para que usted entienda hasta dónde vamos, ¿ok? Y dice: ¿por qué Dios nos ha vencido delante de los filisteos? Vamos a traer el arca de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos defienda. Hermano, y quiero dejar algo aquí en esta historia. ¿Sabe que muchas veces nosotros creemos que el venir a la iglesia nos va a librar del enemigo? No.
Mano, lo que vamos a aprender no es que venir a la iglesia nos va a librar, sino es una vida alejada del pecado y una relación con Dios. Esa es la que nos va a dar una victoria. Y de eso se trata lo que quiero que quede en el corazón de ustedes. ¿Ok? Entonces viene estos sacerdotes, traen el arca de Dios y cuando están peleando, dice la Biblia, que fueron derrotados por los filisteos otra vez. Y mataron a los sacerdotes y los filisteos tomaron el arca y la llevaron. Pero como Dios no necesita que nadie lo defienda, hermano. La Biblia cuenta la historia que dice que cuando el arca llegó, ellos la metieron a Dagón, al templo de Dagón, a un templo impío. Estaba la estatua allí y la Biblia dice que como en aquel tiempo, si cuando usted ganaba una guerra, llevaban los dioses de los países que ellos conquistaban como un trofeo, como que ellos decían, hemos vencido a esta nación y hemos vencido a su Dios. Entonces vienen los filisteos y la meten ante Dagón. Y la Biblia dice que cuando esta gente se levantaba a adorar de mañana, dice que callaron la estatua postrada ante el arca de Dios. Y dice que la volvieron a parar. Qué ignorancia, va, qué dureza de corazón. Y dice que la volvieron a parar y la dejaron ahí. Al siguiente día dice la Biblia que Dagón le habían cortado la cabeza y las manos. Entonces la Biblia dice que ellos dijeron, oh, este Dios es poderoso. Este Dios es poderoso. Y la Biblia dice que la mano de Dios se agravó sobre esa gente. Trató con sus dioses y luego estaba tratando ¿con quién? Con ellos mismos. Dice que lo empezaron a llenarse de tumores, de enfermedades. La gente empezó a morir. Entonces ellos dijeron, no, este Dios no lo queremos. Y así hay mucha gente hoy en día, ¿verdad? Que cuando sienten los problemas, cuando ellos no quieren dejar su pecado, dicen, ¿saben qué? Es muy difícil llevar este evangelio. ¿Ven? Entonces dice la Biblia que ellos llevaron y dijeron, no quede con nosotros el arca de Jehová, porque es muy dura con nuestros dioses y con nosotros mismos. Entonces dice la Biblia que ellos prepararon un carro, uncieron unas vacas, les quitaron sus terneritos y dijeron, vamos a ver si es cierto que fue la mano de Dios que Él permitió que todo esto aconteciera. Hermano, eso sí le puedo decir yo, eso sí tengo experiencia. Que usted le quite un ternero a una vaca parida, esa vaca usted no la detiene. Pero dice la Biblia, óigame bien, que la soberanía de Dios va. Cuando pusieron el arca de Dios en el carro, dice que la pusieron y le uncieron y le dijeron que ella regrese ya sola, si se va derecho por este camino, es señal que la mano de Dios es la que hizo todo esto. Y la Biblia dice que ellos pusieron el carro y la pusieron en las vacas y las uncieron y dice que las vacas iban balando, gimiendo, pero iban derechitas por el camino que ellos habían preparado. Y allí hay una enseñanza muy linda que a veces los animales son más omisos que nosotros, amén. Y la Biblia dice, óigame bien, que ellos llegaron y entonces dice que llegaron hasta Bet-Semes. Y entonces cuando ellos reciben el arca de Dios, vienen una gente que no conocían y creían que la presencia de Dios era cualquier cosa y se atrevieron a mirar adentro del arca de Dios. Y dice que Dios los mató a todos. Y entonces ellos dijeron, ¿quién podrá estar delante de este Dios santo? Entonces dijeron que mandemos, y aquí empieza, dice, entonces trajeron el arca, ¿a dónde? A los de Kiriat Jearim. Amén. Aquí empieza, hermano. Aquí quiero que usted empiece una cosa y quiero que entienda algo. Hermano, la victoria no viene solo por nosotros traer una Biblia debajo del brazo. La victoria no viene solo por aprendernos unos versículos. La victoria de nosotros está cuando nos consagramos a Dios y tenemos una relación con Dios. Amén. Oiga bien, trajeron, dice, el arca de Dios a Kiriat Jearim. ¿Y qué? Y santificaron ¿a quién? A Eleazar. Dice, ¿a quién? A Eleazar su hijo, óigame bien. Y aquí es el punto que yo quiero empezar, hermano. La santidad es muy importante en nuestras vidas. ¿Qué es santidad? Hermano, la santidad no es traer ¿cómo es? Una argollita aquí arriba. La santidad, hermano, es apartarse del pecado, apartarse para Dios. Oiga bien lo que dice. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días.
20 años pasaron, óigame bien, 20 años. Y dice, óigame bien, y aconteció, dice que desde el día que el arca pasó, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Óigame bien, esta gente sabía, óigame bien, tenían la presencia de Dios, tenían el poder de Dios, que el arca era el poder de Dios, hermano, pero vivían en una vida de derrota. Vivían en una vida sumergida bajo los pies del enemigo, porque leímos al final que el enemigo les había quitado sus ciudades, el enemigo se había aprovechado de ellos, o sea, ellos tenían el poder, pero vivían en una vida ¿de qué? De derrota. Hermano, y así hay mucha gente allá afuera y mucha gente en la iglesia que tienen el poder aquí, hermano, este es el poder de Dios, pero tienen una vida de derrota. Mano, las lágrimas y las lamentaciones sin consagrarnos a Dios es por gusto, hermano. Usted está perdiendo lágrimas nada más, se puede deshidratar. Óigame bien lo que está diciendo. Y 20 años pasaron desde Israel, dice, y la casa de Dios lamentaba, lloraba. ¿Por qué, hermano? Lloraba, ¿por qué? Porque la opresión del enemigo. Dice, no tenían paz. Usted se imagina cuando esta gente trabajaba y veía sus cultivos, porque acuérdese, hermano, en aquel tiempo en la ganadería y el cultivo era lo que más se daba. Usted se imagina cuando llegaba el momento de cosechar, el enemigo venía y tomaba posesión de lo que tanto había invertido, del fruto que él podía llevar a su casa para alimentar a sus hijos. Imagínese cuando él regresaba a su casa y ver que el enemigo se había llevado todo el fruto que él tanto le había costado. Tenía a sus hijos que alimentar. Y había llegado el momento, hermano, el momento, el dolor, la angustia estaba apoderándose de ellos. 20 años viviendo bajo la opresión del enemigo, teniendo el poder de Dios, el arca de Dios. Dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón, óigame bien, Samuel no andaba con cosas, hermano. Y más, hermano, ¿sabe qué una cosa quiero decirle? La santidad no es exterior, la santidad empieza en el corazón. Oiga bien lo que Samuel dice, la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios, oiga bien lo que dice, si de todo vuestro corazón. Hermano, esta gente lloraba, esta gente lamentaba, pero ¿sabe qué? Puedo pensar yo que lamentaban porque vivían en opresión, sufriendo. ¿Por qué? Hermano, porque tenían otros dioses. Y la Biblia lo dice aquí. Óigame bien lo que sigue diciendo. Y habló Samuel, dice, a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón, dice, óigame bien, ¿dónde empieza la obra de Dios? En el corazón, hermano. En el corazón, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Hermano, ellos creían que Dios los había abandonado. Otras versiones dicen que ellos lloraban porque pensaban que Dios los había abandonado. Hermano, Dios no abandona a nadie. El pecado es el que nos separa de Dios, hermano. Dios nos creó para tener autoridad aquí en la tierra. Dios nos dio este lugar, ¿por qué? Para que nosotros gobernemos. Dios le dio la tierra prometida, Canaán, para que sacara y expulsara al enemigo. Pero el pecado, hermano, el pecado nos separa de Dios y el pecado nos pone bajo la autoridad del enemigo. Y dice, si de todo vuestro corazón, dice, ¿dónde empieza? En el corazón, en el corazón, dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astaroth de entre vosotros. Óigame bien. Samuel sabía dónde estaba el problema. Dios sabe dónde está el problema. Y Dios te está diciendo, el problema está en el corazón del hombre. Pero hermano, es la palabra. ¿Qué es lo que trajo qué es lo que Dios le está diciendo aquí? A través de y habló Samuel. Hermano, es la palabra la que nos va a revelar nuestra condición. Es la palabra, por eso hermano, por eso vivimos en derrota. Hermano, conozco gente de años que no conocen la palabra de Dios.
No conocen la palabra de Dios, hermano, y por eso viven bajo una opresión del enemigo. Por eso no tienen paz. Por eso no hay felicidad, no hay gozo. Hermano, el gozo no es que no tenga problemas. El gozo es que usted tiene y confía en alguien que es más poderoso que su problema. Y habló Samuel en la palabra, hermano. La palabra es la que revela lo que hay en mi corazón. La Biblia dice, óigame bien, que Jesús sabía todo lo que estaba en el corazón del hombre. Y el hermano predicaba el domingo pasado y decía, porque el corazón, hermano. Y dice, quitad los dioses ajenos y Astarot de delante de vosotros. Óigame bien, ¿quiénes eran estos dioses? Hermano, era una diosa que era conocida como la diosa de la fertilidad. ¿Sabe que cuando ellos entraron en la tierra prometida, empezaron a agarrar costumbres y empezaron a adorar a los dioses paganos? Esta era una diosa que necesitaba ritos paganos, adulterio, fornicación, como hoy le podemos decir la pornografía, todas esas cosas. Y Samuel les dice, si ustedes se vuelven de todo vuestro corazón, quiten los dioses ajenos. La obra, hermano, el proceso de santificación empieza en el corazón. Y después, usted va a ver conforme la palabra lo dice, después, hermano, lo exterior es visible. Cuando nosotros cambiamos en nuestro corazón, exteriormente van a haber obras. Óigame bien lo que dice. Y quitad, dice, de Astarot entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará ¿de qué? De la mano de los filisteos. Sacan todo lo que hay en su corazón y se vuelven a Dios. Dios los va a librar de la mano de los filisteos. Mira, hermano, Samuel no podía saber si ellos habían arrepentido. Yo no puedo saber si tú te vas a arrepentir. Yo no lo puedo saber. Pero mire lo que esto pasó. Cómo ellos recibieron la palabra en el corazón. Cuando usted cree, hermano, en el corazón, usted va a accionar y va a poner la fe en obra. Hermano, por el oír la palabra de Dios, ¿qué? Viene la fe. Óigame bien, esta gente al oír la palabra de Dios, al oír la voz de Dios cambió. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, ellos reconocieron su condición y dijeron que poner la fe en obra. Mire lo que sigue diciendo. Entonces los hijos de Israel ¿qué? Quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron ¿qué? Solo a Jehová. Ellos cambiaron en su corazón. Hermano, cuando nosotros cambiamos y recibimos la palabra en el corazón, nuestros hechos y nuestro estilo de vida se va a ver ¿qué? Visible a los demás. Muchas veces queremos cambiar lo exterior primero. No, hermano, es primero el corazón. Y después del corazón, hermano, después cuando recibimos la palabra, las cosas, óigame bien, lo exterior se va a ver visible. Tu manera de vivir se va a hacer visible. Aleluya. Óigame bien lo que sigue diciendo. Samuel estaba llevando al pueblo a una reconciliación con Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Óigame bien. El pecado los había separado de Dios. El pecado había alejado a esta gente de Dios. Dios estaba ahí, el arca de Dios estaba ahí, pero ellos se habían alejado por el pecado y estaban viviendo ¿qué? Bajo la opresión del enemigo. Y yo quiero en este día, hermano, que hay áreas en tu vida, yo sé, porque sé una cosa, que hay áreas en tu vida que el enemigo tiene todavía autoridad. Y yo quiero que en este día tu corazón, examines tu corazón a la luz de la palabra de Dios. Y entiendas una cosa, que Dios es el que dice la Biblia. Óigame bien lo que dice Apocalipsis. Y sabrán todas las iglesias que yo soy quien escudriño la mente y el corazón. Dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Hermano, ¿sabe qué? Me llamó la atención porque Samuel dice, hay que reunirnos en un lugar. Y estudié en Mizpa, pasaron muchos acontecimientos. En Mizpa, hermano, fue donde ungieron al rey Saúl. En Mizpa, la Biblia dice que creo que fue en Mizpa, en Galaad, en Mizpa, donde Jacob hizo los
los dos montones de piedra, donde dice que dividió, donde Dios fue juez. Pero hermano, yo quiero decirle algo. Mizpa significa atalaya, pero era una palabra que se usaba en hebreo. Óigame bien, dice, es una palabra hebrea que se utilizaba para denominar una profunda conexión emocional entre dos personas que han sido separadas o alejadas o distanciadas por la muerte. Samuel estaba llevando al pueblo a este lugar porque él quería volver a conectar, a restaurar la relación con Dios. Y en este día, si tu relación con Dios está rota por causa del pecado, yo te quiero decir que hay un mediador, Cristo Jesús, el Señor. Me llamó la atención, hermano, porque Samuel lo lleva a un lugar llamado Mizpa, y empecé a estudiar la palabra y dije atalaya, y empecé a estudiar y Señor, ayúdame. Y cuando leí esto me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Porque el pecado había alejado a esta gente y Samuel los quería llevar nuevamente a restaurar la relación de Dios con el hombre, y por eso está en este lugar. Si te has alejado de Dios, si tienes dioses paganos, si estás batallando con el alcohol, si estás batallando con la droga, si estás batallando con la pornografía, si estás batallando con los afanes, hoy quiero decirte que Mizpa ha llegado al lugar. Hágame bien, y dice, y Samuel dijo: reunid todos en Israel y yo oraré por vosotros a Jehová. La oración, hermano, la oración es poderosa. Samuel iba a orar por una restauración de una amistad, por una restauración de padre a hijo. ¿Por qué? Óigame bien lo que dice Santiago 5:13 al 16. Óigame bien el poder que hay en la oración. Aleluya. Santiago 5:13, puede ponerlo ahí, por favor, hermano. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Siga. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Siga el otro. Y ahí la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado le será ¿qué? Perdonados. Aleluya. La oración de fe. Samuel era un hombre de fe. Samuel era un hombre de fe. Y dice: reúnanse en un lugar, reúnanse en el lugar que se llama, vamos a restaurar esta relación que por causa del pecado se ha roto. Y yo voy a orar, ¿para qué? Para restaurar su relación. Y yo oraré a Jehová por vosotros. Y se reunieron en Mizpa. Óigame bien, mi obediencia, hermano. Esta gente tenía que cambiar su manera de pensar. Ellos creían en aquel tiempo que con el arca de Dios, pero teniendo una vida inmoral, iban a tener victoria. Y Dios le quería enseñar a esta gente que no es así. Dios quería enseñarles que a través de un estilo de vida y de una relación correcta con Dios es que nosotros vamos a tener victoria sobre el enemigo. Y esta gente entendió eso. Y yo quiero que usted aprenda eso también, que es a través de la palabra de Dios y a través de una relación con Dios. Mire lo que sigue diciendo. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel. Óigame bien. Dice que sacaron agua y la derramaron. ¿Sabe qué, hermano? Ellos estaban diciendo: nosotros estamos derramando nuestro corazón delante de Dios. En el lugar donde había, hermano, usted no puede restaurar una relación si usted no se humilla. Usted no puede restaurar una relación si usted no confiesa su pecado. Y esta gente estaba derramando su corazón. ¿Sabe por qué? Otras versiones dicen que ellos derramaron su corazón delante de Dios. ¿Y qué? Ayunaron. Mano, el ayuno es muy importante en nuestras vidas.
Óigame bien, y ayunaron, dice. ¿Sabe qué? Jesús dijo que el ayuno era un tiempo de luto, un tiempo de dolor. Esta gente que estaba delante de Dios, ¿estaba qué? Estaba derramando su corazón. Ellos estaban arrepentidos. En su corazón les dolía de la manera que le habían fallado a Dios. Y eso, hermano, eso lleva un proceso, óigame bien, porque cuando tú reconoces y tú eres quebrantado en tu corazón, eso te lleva a un arrepentimiento y a confesar que ha fallado. Y reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Mire lo que te va a llevar un estilo de vida apartado del pecado y una relación con Dios. Te va a llevar a una intimidad más profunda, a derramar tu corazón, a llorar delante de Dios por tu condición. Joel capítulo 2. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y lamento. Ahora pues, convertidos a mí. Hágame bien, pero aquí hay algo interesante que quiero que entienda. En el momento de esta ceremonia tan preciosa, donde el pueblo está confesando, donde hay un quebrantamiento, donde hay un arrepentimiento, el enemigo siempre va a querer entrar, a querer romper esa conexión otra vez. Mire lo que sigue diciendo. Cuando los oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes. No era cualquier cosa. Hermano, cuanto más busques a Dios, más se va a levantar el enemigo. ¿No te has dado cuenta que cuando tú empiezas a orar, llegan muchos ataques del enemigo? Cuando tú empiezas a quebrantarte y empieza la presencia de Dios a ministrar tu corazón y a llevarte a un punto de decir: Señor, perdóname, límpiame, siempre el enemigo se va a levantar. Siempre va a querer venir a querer romper otra vez esa conexión. Hermano, ¿sabe por qué? Porque ellos se podían ir de ahí donde dijeron viene el enemigo, ellos podían regresar a sus casas. Óigame bien, ese era el plan del enemigo, que ellos dejaran ese lugar. Pero Dios quería terminar algo, hermano. Cuando el enemigo se levanta en los momentos de tu adoración, en los momentos que tú estás íntimamente con Dios, quédate, espera en Dios, porque Dios, dije, Dios es el que pelea por ti. Espera en Dios, porque cuando el enemigo se levanta, y tú sabes, hermano, porque el Espíritu Santo te va a dar testimonio de que estás bien con Dios, de que tu relación con Dios está bien. Espera en Dios, porque lo que quiere Dios es avergonzar al enemigo. Lo que quiere Dios es sacar la autoridad de las áreas de tu vida. Óigame bien, cuando oyeron los filisteos, dice, vinieron contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel, ¿qué? Tuvieron temor. Óigame bien, los hijos de Israel tuvieron temor. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro ¿qué? Nuestro Dios. Hermano, cuando tú dices nuestro Dios, mi Dios, ¿sabe que David decía mi Dios suplirá, mi Dios, David lo hacía personal, mi Dios. Ya no habían dioses, solo había Dios, mi Dios, nuestro Dios, dice, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Hermano, no hay cosa más importante y no hay cosa más poderosa que el enemigo le tiemble que sea la oración. Hermano, si usted dedica un tiempo, 20, 15 minutos a orar a Dios, le digo, hermano, su vida va a cambiar, su vida será transformada, su vida será a otro nivel. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no cree que hay poder en la oración. Porque si usted creyera, si usted de veramente creyera, usted lo hiciera. Hermano, si yo le digo que un restaurante está re buenísimo, tarde o temprano yo sé que usted va a ir. Si usted tiene hambre, usted va a comer, hermano, porque usted cree que eso le va a dar fuerza, porque usted cree que eso, hermano,
le va a satisfacer su necesidad. Pero ¿sabe cuál es el problema? No creen que hay poder en la oración. No creen, hermano. ¿Sabe por qué? Usted ora una vez, dobla sus rodillas y le da sueño y dice, no, pues en vez de estar ahí mejor me voy a acostar. Persevere en la oración. Óigame bien. Y clamó Samuel a Jehová, ¿y qué? Y Jehová le oyó. La confesión es buena. Un estilo de vida es bueno. Pero mi oración siempre tiene que ir confiada en el sacrificio que Cristo hizo. No hay otra manera que la oración llegue al cielo si no es a través de Cristo Jesús. Jesús dijo, pedid en mi nombre y mi Padre lo hará. Óigame bien, dice, y Samuel tomó el cordero de leche, el cordero que quita el pecado. ¿Sabe qué, hermano? Mi confesión, mi arrepentimiento es bueno. Pero cuando mi arrepentimiento, cuando mi confesión de mis pecados, y yo digo, yo confieso mi pecado y lo pongo en el sacrificio de Cristo Jesús, la cosa cambia. Hermano, ellos tenían un momento de adoración. Ellos tenían un momento de adorar, de orar. Hermano, ¿usted cree que pasaron momentos ahí? No. Era una ciudad, para juntar todo un ejército tenía que pasar tiempo. Pero Dios no respondió entonces. Dios respondió hasta que vio el sacrificio. Y tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó. Y clamó a Jehová. Y Jehová le oyó. ¿Por qué no le oyó antes? Porque solo sube el clamor cuando lleva sangre de Emmanuel. Cuando nuestro clamor va acompañada de la cruz del Calvario. Cuando mi clamor está lleno de la fe y de la fe en Cristo Jesús. No hay oración más poderosa, hermano, cuando nosotros oramos creyendo que por medio de Cristo Jesús. No hay oración más poderosa cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza, que sabemos que no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Denle un aplauso al Rey. No hay oración más poderosa, hermano, que cuando reconocemos que por los méritos de Cristo, dije por los méritos de Cristo, estamos aquí para honrar a Jesús. Estoy aquí para honrar su nombre. Estoy aquí para decir que en su nombre hay poder. Estoy aquí para decir que por medio de la fe en su nombre hay poder. Y clamó Samuel a Jehová, y Jehová le oyó. Aleluya. Y oigan bien lo que sigue diciendo. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron. Imagínense, hermano, yo quiero que usted piense. Un ejército con espadas, un ejército lleno de soldados valientes, podríamos decir, con tanques de guerra hoy en día. Y aquel sacerdote matando un corderito y adorando a Dios. En vez de estar preparando el ejército. Y cabaya, shikaba. Usted se imagina ese momento. Yo me lo imagino, hermano. El sacerdote en aquel momento. La presencia de Dios en aquel momento. Y el enemigo, me imagino que ellos iban armados. Pero la Biblia dice, óigame bien, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron ¿a dónde? Al lugar donde estaba el momento de aquella relación, hermano. Ahí estaba Dios. Cuando nosotros decidimos restaurar nuestra relación con Dios, el enemigo está derrotado. El enemigo está derrotado, dije yo. Y óigame bien lo que sigue diciendo. Y los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día ¿con qué? Con gran estruendo. Otra versión dice, y Dios habló aquel día. Hermano, yo quiero que usted piense. Un ejército que ha tenido por 20 años sumergida una nación. Saben las estrategias, saben que no tienen valor, pero oyen la voz de Dios. Déjame decirte, hermano,
que a lo único que el enemigo le tiene temor es a la voz de Dios. Y usted me va a decir, pero Dios no me habla, hermano. La palabra es la voz de Dios. La palabra, ¿qué es lo que hizo Cristo? Escrito está, le dijo a Satanás, servirás solo a tu Dios y a Él solo adorarás. La palabra es la voz de Dios. Por eso en este día yo te digo, es la palabra la de que va a sacar y va a poner a temblar al enemigo. Porque dice la Biblia, y tronó aquel día. Cuando la Biblia dice que tronó es porque Dios habló. Y dice, óigame bien, diciendo, y con gran truendo, ¿sobre qué? Sobre los filisteos. ¿Y los a qué? Atemorizó. Es la voz de Dios la que atemoriza al enemigo. Fue la voz de Dios que usó Dios, hermano. Fue la voz de Dios la que Él usó para reprender y tener victoria en el desierto. Fue la voz de Dios, hermano. Cuando Dios decía, óigame bien, sal de Él a los demonios, era la voz de Dios. Y los filisteos fueron atemorizados, dice. Y fueron atemorizados y vencidos delante de Israel. Piense, una nación que estaba temblando del miedo, ahora se convierte en una nación poderosa. En una nación que ahora no tenía temor. Hermano, el enemigo seguía teniendo las armas, pero ahora el valor estaba en ellos. ¿Sabe por qué? Porque la voz de Dios es la que te da valor. Yo dije, la voz de Dios es la que te da la fe. Es la voz de Dios la que te da la fe, hermano. ¿Por qué digo la fe? Aquí dice, hermano, aquí no dice que ellos tuvieron fe, pero la Biblia a mí me dice, óigame bien, que por fe, óigame bien, por fe conquistaron naciones. Por fe dice que conquistaron reinos. Por fe dice que ganaron batallas a filo de espada. Por fe fue la voz de Dios que destruyó el temor en ellos y puso la fe del Hijo de Dios. Ellos no dicen, hermano, aquí no dice, pero yo sé que ellos tuvieron fe. Hermano, fue la voz de Dios que destruyó el temor que se había apoderado de ellos. Y yo quiero decirte en este día que es la palabra de Dios la que va a destruir tus temores. Es la palabra de Dios la que va a destruir tus temores. Y óigame bien lo que sigue diciendo. Y salieron los hijos de Israel. Ahora yo quiero que usted piense. Una gente que no tenía armas, hermano, ¿cómo iban a tener armas ahí en aquel lugar donde ellos iban a adorar? No tenían armas. Iban detrás del enemigo. Y salieron los hijos de Israel de Misma, siguiendo a los filisteos, y los hirieron hasta Bet-car. Un enemigo que los tenía oprimidos por 20 años. Yo no sé cuánto tiempo pasó aquí, pero en cuestión de horas, no lo sé, un día cambió la historia de un pueblo derrotado a un pueblo victorioso. En un segundo tu historia puede cambiar. De una vida de derrota, de una vida oprimida en los vicios, de una vida atada a una vida de victoria. Y óigame bien, dice, tomó luego Samuel, dice, una piedra y la puso en Mizpa, en el lugar, óigame bien, en el lugar donde se había restaurado la relación. Y el pueblo, y le puso por nombre Ebenezer. ¿Sabe qué significa Ebenezer? Piedra de ayuda. La puso en el lugar donde dijo, ¿saben qué? Dios les está ayudando a ustedes no porque ustedes hayan confesado. Dios les está ayudando porque hay una piedra que es Cristo Jesús y un cordero. Amén. Pónganse sobre sus pies.